Innovation and Intellectuality activa con el tema Capitalizando los activos de conocimiento en los estados financieros. La sala es toda tuya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si es que me confirman cuando puedan ver el video para poder proseguir. ¿El video está listo tal vez? Si es que me Sí, pueden confirmar. Ya está listo, Len. Puedes proseguir. Listo, muchas gracias por la invitación al presente evento. Vengo de parte de Idea Activa. Idea Activa es un broker tecnológico, una palabra todavía no adecuada a este medio científico, tecnológico, empresarial en el Ecuador, y a la cual tenemos que apegarnos, ya que justamente el brokerage tecnológico son las herramientas de la dinamización entre la ciencia, tecnología y el mercado. Es como podemos trasladar todos esos resultados de investigación y desarrollo y contribuir a la sociedad para elevar su calidad de vida. Mi posición justamente en Idea Activa es en la gerencia o en la administración en el área de innovación y de propiedad intelectual. En este ámbito, pues, la temática por la cual me presento hoy día para compartirles un poco de conocimientos y experiencias, el tiempo va a ser un poco escaso para ser amplio, pero intentaré ser un poco dinámico, para que con esta dinámica, pues, ustedes puedan observar el panorama completo. El interés de observar el panorama completo justamente es determinar cuál es la intencionalidad y la importancia del capital intelectual, del conocimiento en una era del conocimiento. Y parto justo de aquí. Capitalizando los activos del conocimiento en los estados financieros. Para entender aquello, pues suponemos que tenemos que entender cuál es nuestro contexto actual, ¿no? Y dentro de nuestro contexto actual, ¿cuál es la importancia del factor conocimiento en nuestra economía? Cada vez las fábricas o las industrias se ven más vacías, más automatizadas, con menos mano de obra física y más mano de obra intelectual. Es decir, la generación de los servicios intelectuales propenden a que cada metrópoli desarrolle sus capacidades en virtud del talento humano que posee en su comunidad. Es claro ver también que países como el nuestro, un país que tiene una vocación agrícola, productiva, pues no puede rezagarse con brechas tecnológicas. La brecha tecnológica tiene que acortarse y esto quiere decir mejorar de manera eficiencia, conciencia, tecnología e innovación los procesos productivos de nuestro ámbito productivo agrario, de nuestra vocación productiva. ¿De dónde somos buenos? Sin embargo, la generación de una vocación productiva no se reduce a la especialización del área agrícola. También tenemos otras capacidades, como mi expositora precedente lo mencionaba, en el área de biotecnología, en el área de computación, en el área en el área legal, en el área técnica. Justamente la vocación productiva va transformando el fenómeno social a la empoderación de que la industria y la empresa considere a estos factores como los más importantes dentro de su organización. En 1975 se hacía una estimación de cuánto era el aporte que corroboraba el capital intelectual en una organización, y de esta solamente se estimaba que al menos del 17% era la participación del capital intelectual. Al 2015 se estimaba que llegaba hasta el 84%. Hoy en día estamos entre el 87 al 90% de las industrias, de las empresas, de las organizaciones que logran alcanzar un valor de su organización en base a su capital intelectual en virtud de las capacidades alcanzadas, es decir, de sus ventajas competitivas, de su marca, de su propiedad intelectual, de su saber hacer, de su know-how, de sus activos intangibles, o tratándose de una institución de educación superior como agente generador de conocimiento, sobre sus resultados de investigación y desarrollo, sus resultados de actividades del conocimiento. Y es así que, posterior a hacer una valoración en la Unión Europea de varias empresas, pues dicen del valor de mercado en el cual se está representando los activos tangibles y los activos intangibles, o de estos activos del conocimiento o capital intelectual, como lo refieren,
pues ya nos vamos dando cuenta que lo más importante para una organización va a ser este tipo de activos, ¿no? Pero ¿cuál es la fase peligrosa? Que no los estamos considerando. Es decir, quizás alguna patente, algún derecho de autor, quizás se está llevando al registro contable, al registro administrativo, al plan estratégico organizacional, a la construcción de una planificación y gestión apropiada del conocimiento. Quizás al menos un 5 o 3%. Pero el 84% o el 80% de los activos intangibles realmente no están siendo considerados. Y eso es justamente lo que no nos deja avanzar hacia una dinámica de mercado internacional, hacia una dinámica de mercado competitivo, hacia una dinámica de generación de valor por nuestras capacidades alcanzadas, ya que no reconocemos nuestro propio valor. Pero, ¿qué es el capital intelectual? El capital intelectual suele denominarse para muchos en términos muy generales como la propiedad intelectual y lo denominan como patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, todas aquellas categorías que dentro de un Estado, dentro del aparato estatal, se reconoce como propiedad intelectual registrable. Registrable para el otorgamiento de un monopolio temporal, registrable para la concesión de un mercado en un espacio de tiempo bajo ciertas condiciones sobre su ingenio e invención registrada. Pero ¿qué hay de la marca? ¿Qué hay de la reputación? ¿Qué hay de las relaciones? ¿Qué hay de mi status quo en el mercado? ¿Qué hay de mi reconocimiento? ¿Qué hay de mi base de datos? ¿Qué hay de mi branding? Todos estos otros tipos de activos intangibles deben de ser categorizados como activo intangible o capital intelectual, siguiendo parámetros técnicos conforme lo determinaría su cualidad, atributo o derecho alcanzado. Pero asimismo también tenemos que reconocer que también existe la mala reputación, que también existe la pérdida de credibilidad, que también existe ese desgaste de percepción del mercado por la falta de calidad, falta de sofisticación de un producto, de un servicio, que no nos anima a creer lo suficientemente en una compañía, en un producto o en un servicio que disminuye el valor de mi capital intelectual. Entonces, ¿qué será el capital intelectual finalmente? Será esa deducción entre los activos intangibles y los pasivos intangibles. Para poder administrar cualquier tipo de recurso, justamente tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos. Y de esto justamente se concluye que el capital intelectual realmente es como un iceberg, ¿no? Donde que el valor de una empresa muestra solamente lo que sale a flote y muchas veces es muy corto, es muy pequeño ese valor en libros, lo que llamamos contabilidad perteneciente a la era industrial. El gran debate está sobre lo que no podemos ver, ese activo incorpóreo sin sustancia física, al cual ahora se le atribuye la mayor precisión en el incremento de ganancias para una organización e inclusive para un país. Y de esto justamente lo que se concluye es, si no se mide, no se puede controlar. Si no se puede controlar, no se puede dirigir. Y si no se dirige, no se puede mejorar. Y para esto justamente apegado a los principios de administración, pues esto no va a ser posible si es que de estos activos intangibles no aplicamos una gestión de planificación, control, aseguramiento inclusive, y ahí la propiedad intelectual, ahí los derechos intelectuales, y su gestión para su mejoramiento a través de políticas, objetivos, procesos y la destinación de recursos. Un activo intangible también tiene un costo de mantenimiento, un costo de reparación, un costo de administración, un costo de gestión. En este ámbito, una vez que hemos entendido la importancia del capital intelectual en una era del conocimiento, así como hemos podido identificar de manera macro cuáles son las tipologías de capital intelectual. Y aquí me quisiera ahondar antes de pasar a identificar, gestionar y valorar
el capital intelectual, quisiera ahondarme un poco en la terminología de activo intangible, capital intelectual, activos del conocimiento, activos resultado de actividades de investigación y desarrollo, para confluir que no hay un consenso dentro de su terminología. Hay aproximaciones en cuanto a su definición. Y en cuanto a estas aproximaciones de su definición, pues se aglutinan o se conglomeran en el término de capital intelectual o de activos intangibles. Y en este proceso, justamente, es vital reconocer esa cualidad para poder pasar a la identificación, gestión y valoración del activo intangible. Todas aquellas actividades de ciencia, tecnología e innovación, pues tienen una cualidad, y la cualidad es que por cuanto más se usa un activo intangible como el conocimiento, al momento en que se lo replica, pues no disminuye de la fuente este recurso, sino más bien potencia su expertise, su capacidad, su habilidad de transmisión del conocimiento y se multiplica en un receptor o varios receptores que a su vez tienen esa misma dinámica y confluencia para madurar el conocimiento. Por tanto, es el único tipo de activo que cuanto más se usa, más valor genera. Siendo lo contrario con los activos tangibles, ¿no? Que tienen un periodo de desgaste o a mayor uso, mayor desgaste. Pero eso no quiere decir que el activo intangible no perezca, no tenga un ciclo de vida. Tiene un tiempo de asimilación, de aceptación, de adaptación, pero asimismo un periodo de declive. Y ese declive responde a las necesidades del mercado. Y este declive corresponde a la necesidad de actualizar el activo intangible, de mantener el activo intangible, de gestionar el activo intangible. Y por ello, una vez que nosotros estamos en una entidad generadora de conocimiento, como una institución de educación superior, como la ESPE justamente, pues estas actividades de generación de conocimiento propenden a traer resultados. Estos resultados pueden ser individuales o conglomerados o colectivos dentro de la academia, mismo que deben ser identificados y para esto tener políticas de medición, valoración, para poder tener una estrategia y una gestión adecuada de los mismos. No existe un orden que se pueda establecer como un parámetro. No existe una regla en que se diga que primero se tiene que hacer una estrategia y posterior una identificación. Lo que sí se tiene claro es que se tiene que identificar, medir, controlar y transferir. Los mecanismos de transferencia tecnológica pueden ya representar para la organización diversas formas de apropiación del conocimiento por parte de la sociedad, tal es la generación de una empresa de base tecnológica, ya sea la entrega de una licencia, concesión, regalía, venta, cesión de derechos para un tercero, para la sociedad, para la mejora de la calidad de vida del espectro al cual responde la institución de educación superior. En este ámbito, dentro de un proceso analítico muy general, pues lo que se establece es que debe de haber una identificación del activo intangible. Entonces, donde se defina el tipo de activo intangible, su mayor y mejor uso, su posibilidad de aplicación, sus limitaciones físicas, como por ejemplo un software que requiere ciertas características de hardware para que pueda operar de manera, de manera plena o de manera eficiente. Y esto justamente, las características que se engloban en esta identificación del activo intangible también engloban los niveles técnicos, tecnológicos y de innovación alcanzados por la tecnología en un contexto dado. Es decir, en el contexto donde se va a desenvolver el activo intangible o va a desempeñar su función de utilidad. Qué importante escuchar esa palabra, la función de utilidad a la que va a responder el activo intangible. Este modelamiento de función de utilidad del activo intangible es el que nos permite tener esa perspectiva de recolección de datos para, de forma tecnológica, jurídica, de mercado, de medio ambiente, de diversas perspectivas que sean de interés para la organización o para la finalidad de la investigación o del agente generador del conocimiento, pues va a permitir
abstraer datos de la organización, internos, económicos en cuanto a su contexto, o macroeconómicos que engloben todo un proceso sistemático para el entendimiento de a cuál es el modelo de utilidad al que responde el activo intangible con situaciones que pudieran afectar en mayor o en decremento o incremento de su valor del activo intangible. Identificado aquello, pues procedemos a determinar el enfoque y método de valoración apropiado o pertinente para su debida gestión y aprovechamiento, para poder pasar justamente a la síntesis del valor, conclusión, a un ajuste por valor razonable y a un análisis de conciliación del valor. En este cabe entender que cuál es el comportamiento de la investigación y desarrollo, cuál es el comportamiento de la presentación de un resultado de investigación, así como es necesario entender cuál es el comportamiento del mercado al momento de la presentación de este resultado de investigación y desarrollo, ya que estos factores son los que nos van a dar a pie para poder verificar cuáles son justamente lo que mencionaba antes, la posibilidad física de aplicación, la premisa seleccionada de valor, la finalidad y el objetivo de análisis de valoración, y así también conocer esos factores determinantes de innovación con la sujeción del riesgo al cual se encuentra asociado el tipo de activo intangible. Es necesario identificar cuál es mi ámbito de medición del nivel de alistamiento tecnológico, entendiendo el nivel de alistamiento tecnológico como un estándar ya internacional utilizado por la NASA, por la Unión Europea o por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, en donde que identifica la tecnología y lo categoriza en diferentes niveles y dependiendo su ámbito de gestión, pues lo califica para poder determinar el enfoque y método de valoración apropiado. En este cuadro es un cuadro presentado por SBABY en el año 2010, donde identifica 43 metodologías para distintos tipos de activos intangibles. Es decir, una metodología no se sujeta a un tipo de activo intangible, pero sí se sujetan los estándares internacionales de valoración de activos, que justamente determinan que además de los anteriores métodos o metodologías de valoración de activos intangibles, se debe de sujetar un parámetro de determinación o trazabilidad de cuál fue el origen del activo intangible determinando su costo, la comparabilidad con el mercado para determinar cuál sería su impacto al momento de presentarse comparado con pares y su proyección respecto a los ingresos futuros. Esto analizado desde distintas perspectivas. Pero también hay que ver en qué etapa de la I+D se encuentra o en qué etapa de la generación del producto, proceso o servicio se encuentra nuestro activo intangible a valorar. Si es que se encuentra en una etapa de inicio o ya de salida al proceso de mercado u operación. Este vistazo muy general que hemos dado, pues lo que nos pretende entregar finalmente va a ser una reportería. Y esta reportería es, es simplemente un cuadro de reporte de administración gerencial que les va a permitir a los tomadores de decisiones, a los inversores, a los investigadores, ver el impacto de su tecnología en el mercado. Este impacto de su tecnología en el mercado puede ser valorado de distintas formas cuantitativas o cualitativas, alineadas al plan estratégico de la organización o a la finalidad para la cual se pretende hacer la valoración de la tecnología. Si se pretende un impacto ambiental, si se pretende un impacto económico, si se pretende un retorno social, ¿cuál es el tipo de retorno al cual estamos vinculados? Aquí, a manera de ejemplo, se presenta un análisis comparativo entre una tasa de retorno a la inversión con una tasa de retorno del conocimiento. Es decir, que por cada dólar invertido, un funcionario, tomando que cada uno de estos ítems es una unidad administrativa, es un funcionario o es una unidad de producción, pues ha devuelto a la organización hasta en 5 puntos adicional a lo invertido. Mientras que, visto desde la perspectiva de tasa de retorno del conocimiento, esto se ve como un mayor impacto. Es decir, su potencial de gestión y administración del activo intangible se encuentra ineficiente al momento, ya que su tasa de retorno a la inversión no se encuentra valorada.
Los estándares internacionales de valoración a los que me refería hace un momento del costo, ingreso y mercado, los que nos permite es obtener valores financieros y estos valores financieros traídos a valor actual neto por ser ubicados dentro de un parámetro, dentro de un rango de valor justo o razonable en el estado financiero de la organización ajustado a las normas internacionales de información financiera y a la NIC 38, que corresponde a la aplicación de activos intangibles para la contabilidad actual. Este justamente se tiene que ajustar, como les había mencionado anteriormente, a la finalidad de la valoración que se está realizando hacia el propósito de la investigación por la cual se realizó la generación del activo intangible y a la premisa a la que va a responder esta valoración, si va a ser con un fin transaccional o comercial, si va a ser con una finalidad registral o de contabilidad, o si va a ser con una premisa jurídica o de reclamo de derechos intelectuales. En este ámbito, justamente algo que me gusta ponerlo de manera de reflexión es esta lista de preguntas, ¿no? Y es justamente de manera de hacer un mea culpa. Su institución realiza una revisión completa de sus activos intelectuales. Cuenta su institución con mecanismos formales para la identificación de los conocimientos que requieren protección y su importancia técnica, así como la valoración comercial que ésta realiza. Tiene un inventario o registro de sus activos intelectuales. Sus activos intelectuales son considerados por su institución tanto del punto de vista legal como el comercial. ¿Sabe usted qué porcentaje representan sus activos intelectuales respecto de los activos totales de su institución? ¿Ya tiene alguna metodología? Y justamente haciendo reflexión a las láminas iniciales, donde se denotaba que actualmente estamos hablando de que una organización posee el mayor valor de la misma concentrado en sus activos intangibles. Ahí la importancia de identificar, medir, valorar y gestionar este tipo de activos intangibles. Que presento mi correo electrónico con la finalidad de que si es que alguien tiene alguna duda, inquietud de esta breve charla, pues pueda presentarla, ¿no? Y con esto agradezco la invitación y la atención de la presente exposición.